Realización de los recursos públicos. Ese es el tema del querido economista y amigo Jaime Aristi Escuder. Doctor Jaime, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Catherine. El gobierno del presidente Luis Abinader debe tomar algunas lecciones para mejorar su capacidad de focalización. De lo contrario, su política de gasto público impactará negativamente sobre el bienestar de los dominicanos. El objetivo de focalizar es que los recursos públicos lleguen a las personas que más lo necesitan. El gobierno utiliza sus ingresos, que obtiene mediante el cobro de impuestos y financiamientos, y adquiere bienes y servicios que deben beneficiar principalmente a los más pobres y vulnerables. La educación y salud pública son dos intervenciones progresivas, pues benefician más a los que menos tienen. La microsimulación aplicada sobre la distribución de ingresos laborales es uno de los instrumentos que debe utilizarse para determinar el impacto de cualquier intervención del gobierno. Una buena política de gasto público social es aquella en la que el porcentaje recibido por la población de menores ingresos es superior a su peso en la población, o por lo menos mayor a su participación en la distribución de los ingresos laborales. De esa manera, un aumento de ese gasto público se traduce en un mayor incremento de los ingresos de los pobres, disminuyendo así la desigualdad de la renta. Lamentablemente, el gobierno del presidente Abinader ha dado muestras de que no sabe focalizar. Un evento de mala focalización es el siguiente. Al mismo tiempo que se otorga una transferencia directa por 100 millones de pesos a un selecto grupo de artistas, se elimina el incentivo a los médicos que luchan en los hospitales públicos contra la pandemia del COVID-19. El impacto de esa intervención pública a favor de esos artistas selectos es el aumento de la desigualdad de ingresos, una distribución de recursos hacia segmentos de población con medianos o elevados ingresos, como tienen esos artistas, hace que esa política sea regresiva, pues en vez de beneficiar a los pobres, beneficia a personas de mayores ingresos. Dado que el gobierno tiene recursos para los artistas de elevados ingresos, otros artistas menos famosos quieren que se le incluya también en esa política de asistencia social. Pero no solo eso, los choferes de Conatra y Fenatrao también quieren ser parte de la distribución de ingresos, e incluso otros profesionales independientes y artistas del verbo y de la pluma que no han podido trabajar durante la pandemia también quieren lo suyo. De acuerdo con algunos funcionarios del equipo económico de Abinader, en enero se focalizarán las ayudas sociales. Ante la incapacidad demostrada de cómo focalizar adecuadamente el gasto público, es muy probable que la selección que se haga de los beneficiarios resulte en un empeoramiento relativo de los segmentos pobres y vulnerables que hasta diciembre estuvieron siendo beneficiados de los programas sociales Quédate en Casa, FASE y PATI. Ante esa posibilidad, les recomiendo al presidente Abinader que ponga a sus funcionarios a tomar algunas clases de focalización durante estas fiestas de Navidad. Catherine. Bueno, doctor Jaime, las críticas siguen con respecto a esta decisión gubernamental defendida hoy por el ministro administrativo de la presidencia. Una decisión que, bueno, el gobierno tiene todo el derecho de tomar, sin embargo, también los ciudadanos tienen el derecho de criticar. Ese es parte del juego democrático. Correcto. Está sobre la mesa el asunto, doctor Jaime, del cumplimiento o no de la ley 340 para el desarrollo de esta entrega. Hay un tema, ellos inicialmente, el Gabinete de Políticas Sociales de Peñaguaba, en la nota de prensa que envían, dicen que es una entrega. Después dicen, es un pago por adelantado. Correcto. Entonces, en esa diferencia hay un trecho importante, porque bueno, una entrega puede ser un subsidio, pueden ser una serie de consideraciones, pero cuando se habla de un pago, debe existir un contrato. Correcto. Y si hay un contrato, la pregunta es si estas personas, en todo caso, en principio hay varias que no son proveedores del Estado. Estamos hablando de fiestas para diciembre. Entonces, ¿cómo se come esto? ¿Cómo se puede hacer? Mira, ¿cómo enmendar la plana? Sí, en realidad, si se dice que es un contrato, es peor todavía. Porque si es un contrato, entonces habría que preguntarse si cumplió o no cumplió con la ley 340. Definitivamente no cumplió porque no hubo un proceso de licitación, no hubo un proceso que permitiese esa contratación dentro del marco de esa legislación. Pero además se pagó por adelantado. Decir que se pagó por adelantado viola también la ley, porque la ley establece claramente que solamente se puede pagar por adelantado el 20% del monto de la factura, no el 100%. En consecuencia, es una doble violación de la legislación o normativa de compras públicas en el país. Es un grave error lo que se cometió. Este parece el tipo de decisiones que mientras más intentan aclararse, pues más problemas dan. Correcto. Yo estimo
que el gobierno del presidente Abinader tomara algún tipo de decisión al respecto. No, no es que le quiten nada a nadie, es que definitivamente, como bien usted señala en su comentario, lo habíamos dicho que también acá más temprano en Despierta con CDN, el asunto de la focalización, de cuáles son las prioridades gubernamentales, porque cae muy mal en el sector salud. Yo no voy a hablar del tema de los choferes, porque el tema de los choferes son privados, en fin. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los policías? Hablemos de eso mañana, doctor Jaime. Gracias.